Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la arquitectura de la España moderna, su constitución. Y ojo, porque no estamos hablando solo de un documento legal, es literalmente el plano sobre el que se levantó todo el Estado democrático que conocemos. Es una pregunta tremenda, ¿verdad? Pues ese fue justo el desafío al que se enfrentó España a finales de los años 70, pasar de una dictadura a una democracia, y hacerlo además en un tiempo récord. Fijaos un momento en esta cronología. En apenas 3 años, 3 años, España pasó de casi 4 décadas de un régimen autoritario a tener un marco de convivencia totalmente nuevo. Y la piedra angular, la pieza clave de todo ese cambio, fue la Constitución de 1978. Para entender bien este plano, lo vamos a ver por partes. Primero, los cimientos, la base de todo. Luego, cómo se distribuyen las habitaciones, o sea, los poderes. Después, una de sus características más singulares, la organización territorial. Y por último, veremos cómo todo esto funciona en la práctica. Vale, pues vamos al lío. Todo buen edificio necesita unos cimientos que aguanten lo que sea. En el caso de España, esos cimientos se definen nada más empezar en los primerísimos artículos de la Constitución. Esta es la Declaración de Intenciones, el artículo 1.1. Y lo interesante aquí es que cada palabra tiene un peso brutal. Estado de Derecho quiere decir que la ley está por encima de todos, incluido el gobierno. Social significa que el Estado tiene que mojarse para asegurar un bienestar mínimo. Y democrático, lo más importante, que el poder al final lo tiene el pueblo. Y aquí, ojo, porque aquí está la ruptura total con el pasado. La soberanía, o sea, la autoridad máxima, ya no es de un dictador, ni de un rey por derecho divino, ni de una élite. Es del conjunto de la ciudadanía. Punto. Toda la legitimidad del sistema se apoya en esta idea. Y esto es un ejemplo perfecto del equilibrio que se buscó. Sí, España tiene un rey, pero no gobierna. Es un símbolo de la unidad del país, pero sus actos no tienen ninguna validez si no los aprueba el gobierno. El poder político de verdad está en las instituciones que se eligen en las urnas. Muy bien, ya tenemos los cimientos. Ahora la gran pregunta, ¿cómo se organiza el poder para que no se acumule en las mismas manos? Pues con la fórmula clásica, la de toda la vida en las democracias, la separación de poderes. Son las tres patas del banco, por así decirlo, que se vigilan y se hacen contrapeso unas a otras. El poder de hacer las leyes, el de gobernar y aplicarlas, y el de juzgar. Es el diseño básico para proteger la libertad de todos. Quien hace las leyes en España son las Cortes Generales, que tienen 2 cámaras. Pero, cuidado, no son iguales. El sistema se llama bicameralismo asimétrico. ¿Y esto qué significa? Pues que en la práctica, el Congreso de los Diputados tiene la sartén por el mango en casi todo, desde aprobar las leyes hasta, como vamos a ver justo ahora, elegir al presidente del gobierno. Este proceso de investidura es fundamental para entender cómo funciona el sistema. En las elecciones generales no se vota directamente a un presidente, se vota a los diputados, y luego son ellos los que tienen que darle su confianza a un candidato para que forme gobierno. Si los números no dan, esto obliga a los partidos a hablar, a negociar y a pactar. Y vamos con el tercer pilar, el judicial. Su poder, o mejor dicho, su credibilidad, viene de una sola cosa, su independencia. Todos estos principios buscan asegurar que cuando haya un problema, la solución se basa en la ley, y no en quién tiene más poder o más influencias. Es el árbitro final del Estado de Derecho. Bueno, ya tenemos los cimientos y la estructura de poder, pero ahora nos toca hablar de uno de los rasgos más definitorios y también más complejos del modelo español, cómo se organiza el territorio. La Constitución aquí fue muy inteligente. No impuso un modelo cerrado, sino que abrió una puerta, creó lo que se conoce como el Estado de las Autonomías. Fue la solución para dar respuesta a las históricas demandas de autogobierno de diferentes territorios. En la práctica es un modelo casi federal, pero que se construyó de una manera muy particular. Y aquí está el quid de la cuestión, el principio dispositivo. La Constitución no dijo, van a existir estas 17 comunidades. Lo que dijo fue, los territorios que lo deseen podrán convertirse en comunidad autónoma. O sea que fue un proceso voluntario, que cada territorio empezó por decisión propia. Claro, al ser un proceso voluntario, se crearon 2 velocidades distintas. Las llamadas nacionalidades históricas y Andalucía usaron una vía rápida, que les dio el máximo de competencias desde el primer día. El resto de regiones lo hizo por una vía lenta, aunque con el paso de los años las diferencias se han ido igualando bastante, este origen asimétrico sigue teniendo su peso en la política territorial actual. Vale, hemos visto los planos, el diseño sobre el papel, ¿y ahora qué? En esta última parte vamos a ver cómo funciona todo esto en el mundo real, cómo se aplica como la ley suprema y activa que es. Hay que imaginar el sistema de leyes como una pirámide.
Y en la mismísima punta, en lo más alto, está la Constitución. Esto significa que ninguna ley que apruebe el Parlamento, y por supuesto ningún reglamento del Gobierno, puede ir en su contra. Este principio de jerarquía es absolutamente clave. Pero la Constitución no solo sirve para organizar a los políticos, ni mucho menos. Su misión principal es actuar como un escudo para la gente. Por eso incluye una lista muy detallada de derechos fundamentales que nos protegen frente a cualquier posible abuso de poder. Y bueno, ¿quién vigila que todo esto se cumpla? Pues para eso está el Tribunal Constitucional. Es un órgano independiente que funciona como el árbitro supremo del sistema. Puede anular leyes enteras si considera que van contra la Constitución y también protege los derechos de la ciudadanía a través del recurso de amparo. Un plano se puede reformar, claro, pero no de cualquier forma. La Constitución española está hecha a propósito para que sea difícil de cambiar. Para tocar sus partes más importantes, como los derechos fundamentales o lo que tiene que ver con la corona, hace falta un consenso político gigantesco, disolver las Cortes, convocar elecciones y además un referéndum. Es un proceso casi blindado. Y para que nos hagamos una idea de lo estable que es este diseño, pensad en este número, 2. En más de 40 años de historia, solo se ha reformado 2 veces. Una para adaptarse a un tratado europeo y otra por temas de estabilidad presupuestaria. Esto nos dice que el plan original ha resultado ser extraordinariamente sólido. Y acabamos con una reflexión para el final. La Constitución ha demostrado ser muy estable, sí, pero los retos de hoy no tienen nada que ver con los de 1978. La globalización, la era digital, nuevos debates sociales. La gran pregunta que queda en el aire es cómo este marco, diseñado hace casi medio siglo, puede seguir siendo la guía para el futuro. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.